Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video te vengo a traer una guía sobre los huevos de monturas. Les voy a enseñar cómo funciona el tiempo y la crianza de estos huevos, ya que tienen un tiempo, pero debemos saber algunas curiosidades porque si no vamos a esperar una eternidad y no va a funcionar. Hoy vamos a conocer un poco más de nuestras monturas, ya que la verdad tiene algunas cosas que nunca lo había enseñado. Vamos a ver en la parte de la tienda y vamos a hablar sobre las monturas que pueden generar huevos, ya que no son todas. Y para eso vamos a ir a la tienda. Antes de iniciar con este video los invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que estén atentos al mejor contenido de Miniworld. Las primeras monturas son las que tienen estas habilidades, pero igual hay una forma de verlo. Aquí en esta parte podemos ver las habilidades que tiene cada nivel. Como ejemplo, aquí aparece un huevo y nos dice lo siguiente: montura de bebé. Puede parir una montura de bebé durante un tiempo en el mapa. Se puede enviar el bebé a otros jugadores de la sala, ¿vale? Esto ya nos está indicando que podemos compartirla, pero con personas que están dentro de la sala. Y ya te voy a explicar lo que se puede hacer. Las siguientes monturas tienen la misma habilidad de crear su propio huevo o serían sus propios hijos, que se puede ser independiente ya que no van a desaparecer. Sí pueden morir, pero digamos que no van a desaparecer y podemos tener muchos. La ardilla ágil sería uno, el pajarillo, el dino, el chirín, litera dorada, gatito, conejo jade, pony celestial, sorpresa navideña, el pedestal, llamas de la estrella, que sería la ballena, dragón de infierno y listo. Esas serían todas las monturas que ahora mismo tiene esta habilidad de colocar huevos. Las siguientes monturas que están viendo creo que no tienen ninguna habilidad sobre esto, así que ya no podemos obtener pues un doble de montura o una tría. Muchas de las monturas que hemos visto se pueden conseguir totalmente gratis en eventos y en la planta. Si aún no sabes cómo conseguir los fragmentos mucho más fácil, te lo voy a enseñar en otro video, pero deja en los comentarios. Primero que nada, pues cuando nosotros ya tenemos una montura, le podemos dar en la H para poder verlas, o si no las mascotas. Igual, en Android pues tenemos este botón que está al lado sobre las monturas que podemos invocar, pero solo podemos hacerlo una al mismo tiempo. En este momento tengo el Dino y para eso pues vamos a ver qué habilidad tiene. Nos agachamos y aquí podemos tocarlo para ver. En esa parte no es necesario equipar nada porque ya nosotros lo podemos hacer, pero aquí abajo podemos ver la vida, la velocidad y el salto. Lo importante serían las habilidades que tiene dependiendo del nivel del Dino. En este momento ya es nivel 2, así que tiene estas dos habilidades de sprintar y también de caminar sobre el agua, pero tiene una habilidad adicional que sería la de los huevos. Aquí cuando yo lo toco nos dice que el cooldown, que sería el tiempo de huevos, sería en 22 puntos y segundos. Los puntos significan minutos, pero lo normal de una montura sería de una hora, así que serían 59.59 segundos. Vale, para que me entiendan, tarda una hora en la vida real para que esta montura tenga un huevo. ¿Cómo funciona esto del huevo? Normal, deja la montura donde tú quieres y cuando se acaba el tiempo va a dejar el huevo en la tierra. Este huevo no se puede picar ni nada de eso, no se puede llevar, así que no lo intente porque si no va a desaparecer. Es importante saber cómo funciona este tiempo, ya que si nosotros estamos muy lejos, el tiempo no va a funcionar. Vamos a ver una cosa aquí muy importante. Este cooldown de huevos no va a desaparecer, no se va a reiniciar dependiendo de la circunstancia. Te voy a decir unas cuantas cosas que es importante. Si nosotros nos alejamos de él, ejemplo aquí, desaparece. Significa que el tiempo también va a desaparecer y va a estar en pausa. Si el tiempo era de 22 minutos, que serían puntos, va a quedarse allí en 22 puntos. Tenemos que invocarlo nuevamente para que funcione el tiempo otra vez. Y vamos a ver que el tiempo no se reinició, sigue igual. Si nosotros salimos del mapa, tampoco va a pasar nada, ¿vale? Volvemos a entrar y allí estará el tiempo igualito.
Si la montura recibe daño, tampoco se va a reiniciar el tiempo. La única forma de reiniciar el tiempo sería que la montura muera. Y pues es importante que en el momento que la vida esté muy baja, pues invoquemos otra montura. Ejemplo sería el elefante. Este elefante también puede tener huevos, así que vamos a ver que aquí nos dice que el cooldown sería diferente. No es el mismo, no se comparte igual. Aquí nos dice que es 58 puntos, que serían 58 minutos y unos cuantos segundos. Este también se puede invocar, ¿vale? El tiempo no se comparte, no se va a reiniciar el otro, no pasa nada, ¿vale? La única forma de reiniciarlo sería matarlo. Y para eso pues vamos a dar un ejemplo con el Dino. Ahora mismo le hace falta muy poco para que tenga un huevo, pero para dar este ejemplo vamos a ver que son 22 puntos. Vamos a matarlo y para eso nos alejamos un poco, ¿vale? Hay que matarlo y luego veremos que cuando lo invoquemos se va a reiniciar el tiempo. Claro, cuando muere la montura hay que esperar un tiempo de 1 minuto para que se vuelva a aparecer. Mientras que pasa este tiempo, vamos a hablar sobre este huevo. Como no se puede romper, lo importante sería llevar esta montura al momento donde nosotros queremos dejar este huevo. Y pues ejemplo, si queremos aquí en este lugar, pues lo hacemos, allí va a tener el huevo alrededor. Este huevo necesita un tiempo. Serían 4 días, aquí nos dice, o 5 días aproximadamente del juego que debemos estar cerca para que tarde el tiempo. Entonces es muy recomendable que la montura y el huevo lo dejen en casa para que vaya creciendo poco a poco, ¿vale? Ya cuando pase el tiempo va a salir la criatura que sería esta, no va a tener ninguna habilidad, ¿vale? Solo va a ser una montura para nuestro amigo para que vaya de aventura. Esta montura no tiene ningún dueño, así que la puedes regalar. Esta es la forma como dice allí en la habilidad que se puede compartir con nuestros amigos. En realidad no es como enviársela por correo o algo así, no. Sino que lo que dice allí sería lo siguiente, que si están en la misma sala jugando multijugador en supervivencia, puedes tener un huevo y luego cuando crezca, la persona o nuestro compañero puede tener esta montura totalmente gratis para él y pues sería un regalo. Ya tenemos el Dino, vamos a ver el tiempo, a ver, nos dice 59 minutos, así que sí, se reinició. Esa es la única forma que se reinicia el tiempo, así que tendrá mucho cuidado. Lo importante o lo recomendable sería estar muy cerca y estar pues de exploración con él, ya que si desaparece pues el tiempo no va a seguir. Entonces es muy importante saber el radio donde desaparece, siempre estar junto a él para que el tiempo pase y luego ponga su huevo. Igualmente con este huevo de aquí hay que esperar 4 días del juego. Yo sé que al final son 3 horas esperando en todo, 1 hora para el huevo y 2 horas para que salga esta cría. Entonces es un poco problemático, sí, pero esta es la forma de obtener las monturas de forma natural, ¿vale? Igual hay plugins para poder obtener monturas totalmente gratis y los huevos, pero si quieres hacerlo de esta forma está bien. Y bueno amigos, espero que les guste y nos vemos en la próxima. Ya sabes, puedes tener un ejército de puras monturas.